estadístico o más bien análisis y estadística para el profesor Hugo Osorio. Bueno, quiero comenzar mencionando que la clase fue muy interesante. Para mí fue un gran reto porque no es un tema que domine del día a día, pero sí probablemente una de las razones por la cual estoy tomando este MBA. Bueno, para hoy les voy a presentar el trabajo final, las instrucciones que se nos dieron como clase y es que preparáramos este proyecto. Vamos a poder nosotros defender un análisis analítico o más bien un modelo de análisis para poder nosotros resolver un determinado problema o ante una situación y que este después sea entregado de esta manera, que me parece muy interesante porque mis estudiantes durante la pandemia comenzamos a entregar los proyectos, los trabajos finales de esta manera, así que me parece muy bueno. Bueno, vamos a comenzar estableciendo el problema y entendiendo un poco cuál es el negocio que estamos analizando. Estamos analizando una entidad financiera dentro de lo que son empresas financieras. Esta empresa se dedica a la colocación de créditos, son microcréditos, no son créditos de altos montos, son créditos que no llevan ningún tipo de garantía. Por lo tanto, al no llevar ningún tipo de garantía, no es un crédito fácilmente recuperable, por lo cual existen ciertas variables importantes para considerar, son variables independientes cuando se va a considerar o hacer un análisis de esa variable dependiente, que en este caso sería la morosidad. Dentro de cualquier negocio sabemos que las cuentas por cobrar es uno de los activos más importantes y uno de los activos que se tiene que mantener controlado. A mí me gusta llamarle la vida, mantenerlos en una vida muy joven, porque los activos, en este caso las cuentas por cobrar, mientras más antiguas, mayor es la probabilidad de que estas no se puedan cobrar. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos la importancia, redundantemente hablando, ¿no?, de que esta cartera se mantenga sana, se mantenga joven, se mantenga limpia. ¿Quiénes son las personas importantes para para este análisis? Bueno, están los dueños de la empresa, obviamente los dueños de la financiera. Los de la financiera, además de dueños, porque es un negocio comercial, tiene accionistas, también tiene un grupo muy importante de inversionistas, que son estas personas que no son accionistas, pero son inversionistas y a cargo de su inversión van a recibir un retorno. ¿Cuál es el reto aquí? Es que ese retorno, que tienden a ser números bastante interesantes, son retornos altos, dependen de qué, de que se pueda cobrar esos préstamos. Esos préstamos pagan un interés que también sigue siendo alto porque son préstamos que los clientes típicamente o no están bancarizados o son clientes que no van bajo el proceso de un banco, quieren un dinero rápido, quieren dinero sí, considerando ciertos aspectos que el banco no, de otra manera no los va, o ciertas características que el banco no los va a aceptar, no los van a considerar como un cliente atractivo para un banco. Entonces, en cuanto a los stakeholders, tenemos nuevamente los dueños inversionistas, que el inversionista accionista va a tener un porcentaje de ser dueño, propietario, más la inversión, y los accionistas que no son dueños, pero reciben un retorno por esa inversión. También tenemos los empleados, ¿por qué? Porque los empleados dependen pues de mantener y tienen un interés en mantener su trabajo. Tenemos un oficial de cumplimiento, un enlace de cumplimiento, que es el que se encarga también de que estos carteras de préstamos cumplan con unos requisitos para que puedan entonces estar de acuerdo a las regulaciones y las leyes locales, porque las financieras, en este caso en el país de Panamá, como en muchos países, son entidades reglamentadas, las cuales tienen que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, esos son parte de estos stakeholders, que son las personas interesadas en lo que es la operatividad. Hay otros stakeholders que son los promotores. Estos promotores tienen un interés en el negocio porque ellos van a recibir una comisión de acuerdo a lo que va a ser la colocación o por la colocación de estos préstamos. Bueno, ¿qué podemos hacer para mitigar el riesgo del aumento de la cartera de préstamos? Bueno, obviamente aquí el riesgo es que la cartera de préstamos morosos aumente y se convierta en una cartera mala, de cuentas malas, incobrables, un préstamo que no tenemos ningún tipo de garantía, lo cual pueda garantizar o que pueda por lo menos de alguna manera ejecutarse y recuperar parte de la inversión. Entonces tenemos que asegurarnos de que la colocación ahora es buena.
¿Qué es lo que entonces se requiere que hagamos? Bueno, es que ahora entendamos ciertas variables que son variables conocidas o que por lo menos podemos conocer o características de estos préstamos, las cuales una vez las conocemos podríamos aplicarle ciertas métricas predictivas, las cuales nos van a poder arrojar ciertas alertas o ciertos indicadores para nosotros poder detectar y predecir si este nuevo préstamo, basado en información histórica que tiene las mismas características, tiene la probabilidad o no de convertirse en un préstamo moroso. Hay una manera, sería aplicando de una manera analítica, una manera estadística, la conducta, características o variables conocidas a una variable, o más bien un préstamo ahora nuevo para el cual queremos predecir su comportamiento o predecir la probabilidad de morosidad. Vamos obviamente a manejar grandes bases de datos porque la financiera tiene 8 años de existencia, ya está en su noveno año, donde nosotros podemos ver comportamiento del cartel de préstamos que ya muchos de ellos se han cerrado porque se han cumplido, otros que todavía están en la etapa de collections o de cobranza. Y importante que vamos a recabar dentro de un sistema de base de datos que se llama MIFOS. MIFOS es la aplicación o el software que se utiliza para la administración de estos préstamos o de estos créditos, donde se calcula desde el inicio del préstamo todas las variables a considerarse, el interés, el monto de esta persona que está solicitando el préstamo, y él mismo genera una tabla de amortización a futuro. Este software que se llama MIFOS también tiene la capacidad para que se puedan aplicar los pagos de los clientes mientras se van recibiendo. El software también puede generar una serie de información como por ejemplo cartas de saldo, puede generar estados de cuenta, puede generar estados de morosidad por periodos particulares, se puede filtrar la información porque la información es descargable digamos, a Excel, en hojas de base de datos manipulables como los Excel. En cuanto a los métodos y los diferentes tipos de información que podemos a la información que podemos analizar, la información se puede analizar de varias maneras, ¿no? Porque obviamente podemos analizar la información de acuerdo por la cantidad de información o variables que tengamos, podamos agrupar. ¿Qué tenemos de información? Bueno, nosotros tenemos data actual de préstamos que se han otorgado, podemos conocer la antigüedad laboral de esta persona, porque uno de los requisitos para nosotros poder, o la financiera poder otorgar un préstamo, es conocer qué tiempo lleva trabajando esta persona. Hay un dato muy importante que puede ser una variable independiente muy significativa, y es el crédito o lo que le llaman el score crediticio de esta persona. En Panamá es la APC. Otro variable independiente sería la persona, el promotor que trae el préstamo, porque podríamos determinar que ciertos préstamos morosos ahora están vinculados a un promotor y entender cuál es el perfil de ese promotor. Ese promotor tiene más o menos experiencia, ese promotor está buscando o captando clientes en un sector en particular que ahora resulta ser de alto riesgo. El género para mí nunca ha sido algo distintivo en cuanto a las conductas, en este caso crediticia o no de una persona. Sin embargo, en otros estudios que he tenido la oportunidad de leer, donde se habla, por ejemplo, por mencionar temas de fraude ocupacional, siempre hay una variable que se analiza y es el género. Sin embargo, si la información está disponible, se puede recabar, se puede agrupar, obviamente se puede analizar. Los montos de préstamo, ¿cuáles son los montos que resultan ser los montos que arrojan la mayor morosidad? Si hay algún rango de montos que resulte ser, podría ser una variable independiente. Lo mismo como el rango salarial, que está vinculado probablemente al primer punto que mencioné, que es la antigüedad laboral. Así que deberíamos poder implementar algún tipo de análisis estadístico, digamos una regresión lineal, para poder estimar y para poder ver estos comportamientos y predecir cuál sería la conducta de estos
futuros préstamos. Podríamos también aplicar un método híbrido, que este método híbrido, además de la regresión lineal, podríamos incluir una regresión logística. Porque la regresión logística, ahora más allá de ver las relaciones en numérica, podríamos ver estas otras variables no numéricas. Bueno, con relación al modelo que vamos a desarrollar, ya les mencioné que podía ser uno del otro, la regresión lineal o la combinación o híbrido con el modelo de regresión logística. Esas serían mis dos opciones en este caso. Con relación al desarrollo de este modelo, bueno, lo primero que tenemos es que tener con nosotros una base de datos, probablemente en Excel, para que esta base de datos pueda entonces ser alimentada a alguno de estos programas, digamos un Python, digamos, y todo esto se consigue a través de lo que es el navegador de Anaconda o un Studio R, el cual podríamos entonces definir todos estos parámetros de acuerdo a unos códigos que cada uno de estos programas, como hemos conocido en clase, tienen. Bueno, entonces, ¿cómo vamos ahora a lograr nuestro objetivo? Nuestro objetivo es mantener la cartera de morosidad a niveles bajos. ¿Por qué? Porque con el resultado de lo que son estas correlaciones o estas relaciones de estas variables independientes a esta variable dependiente que es la morosidad, nosotros podemos ahora desarrollar un modelo o identificar ciertas características de los préstamos para entonces modificar lo que sería la política de crédito. ¿Cómo se modifica la política de crédito? Bueno, de las variables identificadas como las variables, digamos, de mayor riesgo, porque son los que representan son representativos a la cartera de morosidad, podríamos entonces resumir o de cierta manera incluirnos en la política de crédito para cuando entonces analicemos un crédito nuevo, un crédito que está llegando a la financiera, podremos determinar de que si tiene o no esas características. Si ese cliente nuevo, ese crédito nuevo tiene esas características, entonces podríamos no descartar el préstamo, pero tendríamos que aplicar otros elementos más restrictivos, digamos, disminuir la cantidad, el monto a prestar, podríamos aumentar el interés a cobrar, disminuir el tiempo en que la persona va a tener este préstamo. Entonces, esas son las diferentes decisiones que podríamos estar tomando de acuerdo a los resultados de nuestro análisis. Bueno, y hasta aquí llegó. Yo espero que hayan disfrutado, al igual que me lo disfruté yo, de esta experiencia. Para mí es muy importante la parte visual, el que todo esto se pueda presentar en diferentes tipos de gráfica, como así lo presentan los grupos, disculpen la música, estoy en mi oficina, que podamos presentar de manera gráfica, visual, donde se puedan hacer matrices, como lo vimos en clase, con la utilización de la software Python, que es uno de los que vimos, donde se pueden utilizar estas gráficas, se pueden hacer gráficas, lo que son los gradientes, se pueden hacer una matriz donde tengamos las características o las variables independientes de alto riesgo dentro de la parte alta digamos, en una gráfica, en una matriz de 3x3, ver en esa parte ya cerca de un 9, un 8, las variables de mayor riesgo y variables independientes, siendo nuestra variable dependiente, pues obviamente la morosidad. A mayor morosidad, pues tendríamos estas presentes y a menor morosidad tendríamos estas otras. Bueno, hasta aquí mi presentación y nuevamente para mí ha sido un placer y nos vemos en la próxima clase.